Estamos con José Guarino, experto financiero, analista financiero y además profesor universitario. José, ¿por qué nos endeudamos y cómo salimos de esa deuda? ¿Cómo podemos manejar ese mono? Sí, bueno, el tema de la deuda en Venezuela, la deuda soberana, que es la de Venezuela y la deuda de PDVSA, pues se contrajo en momentos donde muchos expertos dicen que no tenía que hacerse, porque teníamos unos precios del barril Pero de eso ha petróleo sido la más de repetición del 150 viejo dólares. pecado. Nos endeudamos cuando tenemos plata. Exactamente, y esto lo estamos repitiendo desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Claro, y también la gente le presta al que tiene plata, al que no tiene, después no lo quieren, Bueno, después le están cobrando. Pero es que depende, Vladimir, porque en Venezuela tú tienes una serie de recursos naturales con los cuales y un mercado financiero con los cuales tú pudiste apalancarte y pudiste ir construyendo soluciones a lo largo del tiempo. ¿Y qué nos pasó? Bueno, si tú te quisiste apropiar, si tú quisiste comprar Cantv, Electricidad de Caracas, Abastos Bicentenarios, bancos, tenías la cartera llena y tenías así como cuando uno juega una Monopolio, contradicción. Eso es como una contradicción. Hay un libro en marketing que se llama Biology o Contradicción. Hubo como una contradicción. El Estado se quiso hacer empresario y el Estado no es empresario. Por ejemplo, ahorita hay un tema bien importante y sería uno de los mecanismos bien inteligentes del gobierno de hacer que el mercado de valores se reactive. El tema de regresar a Abastos Bicentenarios a manos privadas, pero a manos privadas de una manera transparente. No es que voy a agarrar Abastos Bicentenario y bueno, tengo un amigo, un conocido y vaya para allá, pues lo que quiera pagar. pagar. Una licitación. No, ni una licitación. Cuando tú vas al mercado de valores, el mismo mercado de valores es una subasta. Y ahí se arma el precio por oferta y por demanda. Claro, pero ¿quién va a querer recibir? Yo no sé en qué condiciones está Abastos Bicentenario, pero si está en condiciones deplorables, por ejemplo, a lo mejor comprar eso es un karma en una economía como la que tenemos. Alguien lo va a querer comprar, Vladimir. Todo en Venezuela en este momento está en venta. Bueno, y todo está muy barato también. Para los que tienen cómo. Exactamente. Hay mucha gente que dice que en momentos de riesgo, momentos de oportunidad. Así es, porque no es que las cosas estén muy baratas, sino que las cosas se han depreciado, que es distinto. Es correcto, porque hemos las destruido casas, valor. Empresas, los carros, hemos todo. destruido valor. Ahora, ¿cómo salimos de ese problema? ¿Cómo hacemos para que exista una posibilidad de refinanciar esa deuda, reestructurarla, obtener dinero fresco y tomar algo de aliento que nos permita pensar en crecer? El mensaje que le mandamos al presidente: primero, en los mercados financieros tú no puedes al voleo tomar los términos como te dé la gana. Reperfilar, refinanciar, reestructurar y default son los 4 pasos cuando tú tienes deuda. No los puedes utilizar los 4 a la vez juntos porque no es lo mismo. Los mercados no te perciben igual. Terminas de derrumbar. ¿Cuál es la diferencia entre reestructurar y reperfilar, por ejemplo? Cuando tú reperfilas es algo un poco más suave. Tú te sientas con los tenedores de una manera un poco más informal. Ya cuando estás refinanciando, reestructurando, nos estamos sentando todos en la mesa. Es porque tienes el agua al cuello. Exactamente. Y bueno, ponemos todas las herramientas en la mesa y vamos pujando. Y en este momento Venezuela no tiene las mejores condiciones como para sentarse a pujar. Vamos a hablarlo claramente. Aquí hay un problema de flujo. Es cuando el país le dice al acreedor, le dice, yo tengo un problema que ahora pasa a ser tu problema, no tengo cómo pagarte. Exactamente. Pero lo bueno es que el gobierno de Venezuela ha tenido una voluntad incuestionable de pago. Claro. Más allá una cosa es la voluntad de pago y otra cosa es la posibilidad. El año que viene se va a mantener tanto la voluntad como la posibilidad de pagar. Mira, Vladimir, mucho dependerá de cómo sea el manejo de los flujos de caja en Venezuela. Aquí ya hace más de un mes se convocó una reunión con los tenedores de bonos. De ahí en adelante no ha pasado absolutamente nada. Tenemos el riesgo país más elevado del mundo. Un inversionista por poner su plata en Venezuela te puede estar cobrando más o menos el 45% en este momento. Ahora, ¿qué pasa cuando una reunión de esa naturaleza no cuaja? ¿Se agrava el cuadro? ¿Se complica eso que llaman el riesgo país? Mira, los bonos venezolanos después de esa reunión han tenido un comportamiento muy atípico. Suben, bajan, han tenido una volatilidad bastante importante. Porque indudablemente los bonos venezolanos y los bonos de PDVSA son los que más pagan en el mundo. O sea, tampoco es que los fondos están saliendo como locos a vender esos papeles, están esperando a ver qué va a pasar. En Nueva York hay una movida importante con los abogados que se están agrupando para comenzar las acciones legales con el gobierno. Los terminales financieros que manejamos, nosotros los financieros, te dicen, y ya cuando buscas un título valor Venezuela o PDVSA, default y titila en rojo. O sea, es un tema prioritario aquí. Irnos a Central Dominicana para decirnos, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres verde, y eso pasó de moda. Aquí tenemos que sentarnos aquí mismo, en Venezuela. ¿Cuál es el complejo? Y decirnos las verdades a la cara y hablar con los economistas y los técnicos y los financieros y los corredores de bolsa. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? Que es lo fundamental, claro, y también el tema social, la pobreza, en fin, obviamente, los problemas, la escasez de medicamentos, alimentos. Tú tienes un default social en este momento porque decidiste pagar a los acreedores externos, pero no tienes medicina, no tienes alimentos y sacrificaste las deuda importaciones. social, pues, lo que llaman la deuda el default social, vamos a llamarlo, vamos a ponerle nombre técnico.
pero ahora tienes default social interno y no puedes pagar porque ya lo dijiste a los acreedores, vamos a sentarnos a renegociar. Entonces, ¿cómo hacemos? Seguimos corriendo la arruga. Esperamos que las autoridades bajen sus niveles de ego para sentarse con nosotros. Ahora, ¿qué pasa, ven acá, cuando la presión del acreedor externo se iguala con la presión del acreedor interno? Me refiero al acreedor de demandas sociales. El acreedor, digamos, de... Lo tienes todos los días en Venezuela. Todos los días en Venezuela lo tienes. Pero pareciera que pesan más los externos porque siempre se cumple más con aquella deuda que con la que hay aquí. Obviamente, pero ya estás más o menos al mismo nivel porque ya lo dijiste los externos, epa. Para el 2018 tenemos que negociar. 2018 el vencimiento importante y grande es el soberano 18 en diciembre del 2018. No se sabe cuánto se va a pagar ahí. Aproximadamente el año que viene, un poquito más, un poquito menos, y para salvaguardar las fuentes, más o menos tiene que ser, no, es un poco menos, con lo que se hizo de Rusia, que se pateó, como decimos los mercados financieros, la deuda por 10 años, 2026, más o menos puede rondar entre 4.000 y 5.000 el pago de principal e interés en bonos. Pero si tú quieres renegociar una deuda, ¿cómo vas a empezar a trabajar en el mismo año que la quieres refinanciar? O la quieres renegociar, perdón. Esto tiene que ser un proceso ordenado. Una pregunta, José. ¿Cuánta de nuestra deuda está en manos de eso que llaman los capitales, los fondos buitres? Eso de fondos buitres suena como feo y te trae a colación lo que son los argentinos. Claro. Exacto. Bueno, los fondos que exigen altos rendimientos. Mira, yo te puedo decir algo y lo puedes ver. ¿No son feos esos fondos buitres? Son feos, pero porque ellos defienden sus posiciones. Pero te puedo decir algo. Los grandes bancos de inversión de Estados Unidos son los principales tenedores de los bonos venezolanos. No creas tú que antes de la reunión, eso que se expresó de la Oficina Nacional del Tesoro de Estados Unidos, de que, bueno, mire, nosotros estamos dispuestos a darle autorización para que emitan nueva deuda a los venezolanos. Antes dijeron que los tenedores de bonos y los grandes representantes de los fondos de inversión podían venir a reunirse con esa Comisión Presidencial de Reestructuración. Eso es un lobby bancario. Ajá. ¿Y cuál es el rol que juega en todo eso las sanciones económicas contra Venezuela? Las sanciones son importantes y las sanciones hay que trabajar para desmontarlas. Ahora, el gobierno de Estados Unidos también las maneja. Claro, las maneja discrecionalmente. Exactamente, y también hay que derrotar un tabú, porque aquí la gente dijo, vamos a quebrar al gobierno americano, a los tenedores. No. El mayor tenedor de bonos de Estados Unidos uno de los mayores tenedores, el fondo se llama BlackRock, que maneja... Eso es como pensar que la hormiguita va a ahorcar al elefante. Exacto. Ese fondo maneja 70 trillones de dólares. De esos 70 trillones, el 1% es deuda venezolana, que no es nada despreciable, es importante. Y acuérdate que los fondos de inversión, los corredores de bolsa, los asesores de inversión, tenemos responsabilidades fiduciarias. Es decir, si yo te meto a ti en una inversión, yo tengo que cuidar que tú no pierdas eso. Y tengo que luchar por ti. Pero también nosotros los venezolanos nos hemos sobreestimado. Pero sin duda alguna, el problema de la renegociación de la deuda venezolana debería ser la prioridad del presidente de la República hasta de la persona que nos hace el aseo en este estudio. Porque es un problema de todos. Entrar en default es lo más horrible que le puede pasar a un país. ¿Estamos muy lejos de eso? Depende en tanto y en cuanto el presidente de la República, el ministro de Finanzas y demás autoridades económicas de Venezuela le bajen un poquito al ego y se sienten a negociar. Porque esto no es un problema de la cartera de ellos, es un problema de la cartera de la ¿Cuánto República? ayuda que, por ejemplo, gobierno y oposición se pongan de acuerdo y, bueno, la oposición reconozca un poquito a la Asamblea Constituyente y la Constituyente reconozca un poquito a la Asamblea y en la Asamblea Nacional aprueben las políticas de refinanciamiento, endeudamiento del gobierno? Sí. ¿Cuánto puede ayudar eso a mejorar Tu pregunta es la percepción excelente. internacional? Tu pregunta es excelente. Nosotros tenemos que reconocernos todos. Hay una constituyente, hay una Asamblea Nacional, que si es guadeco-burguesa, que si la constituyente es ilegítima. Yo creo que ya eso pasó a segundo plano. Ambos tienen que reconocerse porque internacionalmente lo único que se aceptaría después de que el señor Julio Borges envió esas cartas a la banca internacional que nos ahorcó con esas cartas, porque esa es la realidad, con las cartas que mandó, que no podía haber endeudamiento porque la ley de endeudamiento solo lo puede hacer la Asamblea Nacional, etcétera. Pero eso no es cierto, que la ley... Es correcto, pero al final del día tú no puedes ponerte la soga tú mismo. Hay que buscar algunos mecanismos y ahí entraba en juego la negociación. Ahora la negociación Pero no fue esa carta la que ahí. tiene sentada la oposición del gobierno dominicano, no es precisamente esa acción de Julio Podría serlo, pero yo no he escuchado a ninguno de los negociadores hablar de economía. Hasta ahora los 4 puntos que yo he escuchado... Bueno, eso me recuerda mucho lo de la campaña aquella de Clinton, ¿no? Es la economía estúpido. Después de lo que pasó con Mónica Lewinsky, es la economía estúpido, la economía. En Venezuela pasa lo mismo y no quiero decir que sea para el presidente el término estúpido. Para todos, no lo podemos para decir. todos. Si no aprendemos economía en Venezuela, los ciclos se repetirán. Bueno, más que aprender de economía, las lecciones que nos ha dejado malas políticas económicas, porque no es aprender de economía. El tema es cuando a veces se mantiene política económica por tabú ideológico,
Pero es que pareciera ser cíclico. Por conveniencia, porque por ejemplo está el tema de los controles. Habrá gente también que se beneficia de los controles y no quiere cambiar. Sin duda, los controles... Y sabe que hay que cambiarlo. Los controles generan distorsiones. Las distorsiones generan arbitraje y los arbitrajes generan plata y negocios. Eso es bien sencillo. Aquí hablan de desmontar el control de cambio, pero eso es paulatino. Primero hay que tener una unificación de cambio. Aquí hablan de dolarizar. ¿Cómo vamos a dolarizar si el problema es el mismo, el flujo de caja que tenemos en dólares? Entonces, ¿cómo vamos a dolarizar? Estamos dolarizados de facto en todos nuestros costos y gastos, pero los ingresos, tu salario y el mío son en dólares. Ojalá que fueran así. Bueno, ojalá. Ojalá. Ahora, recomendaciones para este año, ya terminando prácticamente. Mira, Vladimir, para las personas que quieran... Para los tomadores de decisiones, para los decisores. Para el gobierno, que abra una gran mesa de negociación y de análisis técnico. Hay los técnicos en Venezuela para que tengamos las mejores soluciones. Que el pragmatismo prive en lo económico y el discurso político siga siendo el que ellos quieren. Tienen el ejemplo China, tienen el ejemplo Nicaragua. Tienen los cubanos mismos han hecho cosas. Tienen el ejemplo Vietnam, o sea, tienen muchísimos ejemplos. El chino, que no tenían mercado de valores y ahora tienen 2 bolsas que botan plata y producen plata todos los días. Entonces, ejemplos tenemos miles. Lo que tiene que haber es la voluntad. Bueno, esa máxima china, si no hay leal, no hay lopa. No hay lopa, exactamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si no tenemos mercado de valores y si no hacemos las cosas financieramente como dice el librito, no vamos a tener soluciones. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. Vladimir, a ti por la José invitación. Guarino, muchas gracias. Encantado. A ustedes, queridos amigos. Bueno, los invitamos para que sigan ahora en compañía de Brújula Internacional con el internacional Julio César Pineda.